Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla es Elliot y en esta oportunidad vamos a desarrollar una macro que nos permite enviar información almacenada en un Excel y trasladarla directamente en ciertos sectores que nosotros vayamos a definir en nuestra plantilla Word, ¿no? Para generar reportería manejando este tipo de formato, ¿ok? Y para esto, primero les voy a mostrar la plantilla que nosotros vamos a manejar, ¿ok? Vamos a manejar esta plantilla que tiene la siguiente estructura, ¿no? Es un informe de ventas donde se va a generar aquí el nombre del empleado, que esta es la etiqueta, nombre, qué producto es el que vende este empleado. Aquí hay un texto genérico, ¿ok? Es un texto genérico. Aquí tenemos otra etiqueta que va a definir la tabla que va a traer aquí. Y luego tenemos aquí otra etiqueta que va a definir el gráfico relacionado a las ventas que ha realizado este vendedor, ¿ok? Esto es un informe de ventas manejados en un documento Word. ¿Ok? Esta es la plantilla. Vamos a cerrar esto un momento. Voy a mostrarles ahora la lista de empleados que tenemos. ¿Ok? Tenemos esta tabla, ¿ok? Con 8 empleados, ¿no? Los productos que ellos tienen asignado a vender, ¿no? El stock inicial y el stock restante, ¿ok? Aquí tenemos un gráfico de líneas donde nos muestra el tren de las ventas realizadas del 2024. Bien, aquí tenemos otra hoja de ventas donde tenemos la pivot relacionado a las ventas de cada uno de los vendedores. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un filtro vendedor en el que si yo voy filtrando, por ejemplo aquí dice Gadgets para el hogar inteligente, si yo filtro por ejemplo Ana Sofía está con los productos laptops de alto rendimiento. Entonces aquí se filtra laptop de alto rendimiento. Entonces aquí la gráfica va a perfilarse de acuerdo a las ventas, ¿no?, que ha realizado en ese periodo. ¿Okay? Entonces, lo primero que va a hacer el proceso es copiarse esta tabla, ¿ok? Porque es la tabla general de los vendedores con los productos asignados. Y luego en donde les mostré la gráfica, ¿no?, la etiqueta gráfica, va a pegarse esta gráfica de cada uno de los vendedores, ¿ok?, que se van a generar. Entonces, lo que va a hacer el código es generar alrededor de 8 documentos Word, ¿ok?, independientemente de cada uno. Y va a filtrar, va a generar primero, va a pegar esta tabla y luego va a filtrar las ventas realizadas de cada uno de los vendedores, ¿no? Que para esto nos vamos a apoyar de esta tabla dinámica, ¿ok? Vamos a decirle al código que vaya filtrando de acuerdo a cada uno de los vendedores de manera automática y el gráfico va a ir cambiando de acuerdo a los filtros que se vayan haciendo por el vendedor, ¿no? Y luego va a ir copiando, ¿no?, la gráfica de cada uno de los vendedores. Bien, esa es un poco la explicación y para esto nos vamos ya al código a explicar un poco lo que hace el proceso. ¿Ok? Primero vamos a crear aquí una variable de lista de objeto para poder definir nuestra tabla, ¿no?, que viene a ser esta de aquí, ¿ok?, esta tabla, cuyo nombre tiene TBL empleados. ¿Ok? De igual manera la gráfica se llama gráfico-venta, ¿no?, para poder identificarla, y la pivot para poder hacer el filtro se llama tabla dinámica 40. ¿Ok? Es un nombre que he dejado de la tabla. Bien, entonces definimos nuestra variable de objetos, definimos nuestra variable i que nos va a permitir interactuar en cada una de las filas, creamos la variable tabla, ¿no? Le decimos de qué hoja es la que tiene que jalar la lista de objetos, que es la tabla, en este caso TV el empleado, la seteamos en esta variable tabla y luego recorremos la cantidad de elementos, ¿ok? La cantidad de elementos, voy a poner esto como momento, la cantidad de elementos, ¿no?, que se encuentran en esta tabla de aquí. Bien. Entonces, una vez que estamos recorriendo cada uno de los elementos y para esto llegamos a la tabla, le preguntamos cuántas filas tiene, nos retorna la cantidad. Lo que hacemos es primero hacer el filtro, ¿no? Y para eso tenemos un módulo que hemos creado que se llama filtrar pivot, ¿no?, donde le vamos a pasar un parámetro. Este parámetro accede a la tabla, ¿ok?, al cuerpo de la tabla y se posiciona en esta posición, que en este caso es la fila y la columna. En este caso es la fila 1, ¿ok?, que en este caso es el i, y la columna 1, que vendrían a ser el primer registro de aquí. Entonces, este nombre viaja como parámetro a filtrar pivot, ¿ok? Llega aquí el nombre, aquí creamos la variable pivot, la variable pivot file y la variable pivot item y worksheets, ¿ok?, que nos van a permitir poder interactuar con la pivot y poder acceder al filtro que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, definimos primero la variable pivots, ¿ok?, que lo que va a hacer aquí es recuperar el nombre de la hoja, que para eso hemos creado una variable worksheets, ¿no?, que en este caso es this workbook, para decirle que trabaje sobre el libro en el que nos encontramos. En este caso definimos la hoja sheets venta, que es donde se encuentra justamente esa pivot. Luego creamos la variable
pivot table, ¿no? Una vez que ya tenemos la hoja, simplemente le decimos de la hoja venta, accede a la pivot, ¿no? Que en este caso es tabla dinámica 40, ¿ok? Que es justamente la que le mostré al inicio, ¿no? Tabla dinámica 40. Luego le pedimos acceder a los encabezados de la pivot, que en este caso vendrían a ser el filtro. Y para eso, como ya tenemos definida la variable la pivot, entonces de la pivot accedemos a los encabezados, ¿ok? Que vendría a ser vendedor. ¿Y qué es? Esos encabezados son estos de aquí, que son los filtros. Estos filtros son creados, ¿ok? Por la segmentación de datos que nos permite la opción. Entonces, una vez que ya hemos definido, ok, ya hemos definido cuál va a ser ese encabezado, lo que hacemos es primero limpiar todos los filtros por si hay algún dato seleccionado previamente. Y lo que hacemos es recorrer toda esta lista de aquí, ¿ok? Recorremos toda esta lista, ¿ok? Toda esta lista. Y en el recorrido igualamos al nombre. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros estamos recorriendo esta tabla de aquí, ¿ok? Estamos recorriendo esta tabla, va a viajar este primer nombre. Entonces, pregunta. Cuando llega a recorrer esta lista, pregunta, ¿este nombre es igual al nombre de aquí? Entonces, si esa condición se cumple, va a continuar el proceso, ¿no? Caso contrario, va a retornar false y no va a hacerlo visible. Entonces, cuando lo sea visible, lo va a marcar, le va a dar un clic. Entonces, una vez que suceda eso, encuentra al vendedor relacionado al orden que nosotros estamos enviando aquí, va a proceder a filtrar. Por lo tanto, al hacer este filtro, ya la gráfica, ¿no?, se va a perfilar con los datos de ese vendedor. ¿Ok? Siguiente. Luego, una vez que ya hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es copiar el Word, que quiere decir nuestra plantilla, ¿ok? Porque esto ya es una plantilla que siempre la vamos a utilizar. Lo único que va a cambiar aquí son los datos del vendedor, el producto, la tabla y el gráfico. Entonces, vamos a hacer una copia de esto, ¿ok? Y vamos a decirle al código que genere una copia de este Word y lo guarde en esta carpeta archivos. Y el nombre de cada uno de esos documentos va a ser cada uno de los empleados, ¿no? Que en este caso serían 8. ¿Ok? Va a ser la copia y para eso le pasamos nuevamente el parámetro nombre, ¿ok? Para que cree los documentos con el nombre de cada uno de los vendedores. ¿Ok? Vamos a la función donde hemos creado copiar Word. Recibe el parámetro nombre, creamos una variable ruta original y ruta copia, ¿no? Aquí definimos la ruta original, ¿ok? Donde está la ruta de nuestra plantilla original y aquí le decimos dónde queremos que se guarde, ¿no? Y aquí definimos hasta el parámetro nombre, ¿no?, para poder decirle que cuando se cree este documento, ¿no?, sea con este nombre. Utilizamos la función fileCopy, donde le pasamos la ruta original, ¿no?, y dónde lo va a guardar. Entonces, lo que va a hacer esto es empezar a llenar esta carpeta, ¿no?, con cada uno de los empleados utilizando el formato que ya hemos definido aquí. Bien. Una vez hecho eso, procedemos a generar los documentos, donde le pasamos primero el primer parámetro, que vendría a ser el nombre, ¿no?, que es este de aquí, y el segundo parámetro, que vendría a ser el producto, ¿no?, porque recuerden que en la plantilla teníamos nombre y producto, ¿ok? Por eso le estamos pasando esos dos parámetros. Vamos a la función generar documento, ¿ok? Acá recibimos los parámetros nombre y producto. Aquí creamos nuestra variable de objeto, que nos va a permitir trabajar o instanciar la aplicación de Word. Creamos aquí nuestra variable de documento, que vamos a utilizarlo para abrir, nuestra variable hoja y la ruta donde vamos a utilizarla para poder abrir cada documento. Entonces, imaginemos que los documentos ya han sido creados aquí, ¿ok? Definimos nuestra variable Word, donde le vamos a decir de dónde tiene que abrir cada documento, porque ahorita ya se generaron. Entonces le pasamos el nombre, ¿no?, porque son cada documento Word ha sido creado con cada vendedor, ¿ok? Con cada vendedor. Entonces, como ya han sido creados, lo que va a hacer aquí es recuperar toda esa ruta. Luego utilizamos la variable worksheets, ¿no?, para instanciar la hoja. ¿De qué hoja es la que vamos a hacer los copiados? Porque vamos a copiar esta tabla y este gráfico, ¿ok? Empleados. Luego aquí seteamos la variable wordapp para poder decirle a la macro, ¿ok?, que vamos a trabajar con documentos Word, ¿ok?, para trabajar con la aplicación. Y luego aquí aplicamos ya como ya está creada la instancia con el Word, ¿ok?, utilizamos la función open para pasarle toda la ruta de este Word, ¿ok? Entonces lo que va a hacer esto es irse a esta carpeta y abrir el primer Word, ¿ok?, que es con el primer empleado.
Como nosotros nos encontramos en un proceso repetitivo, en un bucle, que está aquí, porque lo estamos recorriendo con el for, va a abrir cada Word de cada empleado, va a generar el primero, luego lo va a cerrar, luego lo va a ir a la ruta, lo va a abrir. Y una vez que ya está abierto el documento, ¿ok? Vamos a llamar, ¿ok?, a esta función que se llama pegar en Word, donde le vamos a pasar estos parámetros de aquí, ¿ok? El primer parámetro que le estamos compartiendo es la instancia al documento Word, ¿ok? Por eso está aquí, el documento Word instanciado. Luego le estamos pasando la hoja. ¿Sobre qué hojas es la que va a realizar el copiado? Que es la que justo la que les mostré. Va a ser esta de aquí, para copiar la tabla del gráfico. Luego le estamos pasando una variable marcador. Esta variable marcador son las etiquetas que nosotros ya hemos definido en el documento Word, que van a ser reemplazadas por la información que nosotros le vamos a pasar desde Excel. Luego tenemos una variable tipo. ¿Okay? Esta variable tipo nos va a ayudar a separar un poco qué cosas que vamos a pegar o qué información va a trasladarse al Word, que es una tabla, o que es un gráfico, o que es un texto, ¿no? Para poder separar un poco las formas en cómo se pega una tabla, cómo se pega el gráfico y cómo se pega un texto común. ¿Ok? Y luego le pasamos una variable optional, que en este caso es optional, que quiere decir que puede ser que tenga valor como no tenga valor, ¿no? Que en este caso es nombre de objeto. En este caso el nombre de objeto corresponde a los nombres de la tabla, el nombre del gráfico, ¿ok? Y el nombre que en este caso, que es lo que estamos pasando como parámetro, en el que viene a ser texto, nombre, producto. Por ejemplo, table empleado viene a ser esta. Esta es la tabla table empleado, ¿okay?, que está definido como el objeto table empleado. De igual manera el gráfico está definido por el objeto gráfico de venta. Es el nombre que nosotros vamos a utilizar para poder llamar a este gráfico y decirle, por si acaso, es de esta hoja, lo que se llame gráfico-venta, cópialo y pégalo en el Word. De igual manera con la tabla, ¿no? Lo que se llame en la hoja de empleados y se llame table empleados, cópialo y pégalo en el Word, ¿no? Entonces, aquí ya le estamos diciendo qué es lo que va a copiarse, que se encuentra almacenado en la hoja de empleados. Entonces, una vez que esto ya se envía como parámetros, ¿ok? Se envía por parámetros en pegar Word, llega aquí. Aquí creamos una variable de rango Word, la definimos como objeto, una variable table para, en este caso, la tabla, y una variable char objeto que nos va a servir para los objetos de las tablas, perdón, de los gráficos, que en este caso es el gráfico de línea. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Como nosotros aquí, y para esto voy a abrir aquí un momento la plantilla, como nosotros aquí tenemos los nombres, lo que vamos a hacer primero es que busque en todo el Word las etiquetas que nosotros estamos diciéndole. Entonces, una vez que encuentre la etiqueta, lo que hace es borrarla y reemplazarla por el nombre que nosotros estamos definiendo como parámetros, ¿ok? Entonces, lo que hacemos aquí es, recuperamos todo el contenido del Word en esta variable, luego usamos la función buscar y le pasamos como parámetro el marcador, ¿ok? Va a venir el primer dato que nosotros estamos queriendo pegar en el Word, que es la tabla, ¿ok? Entonces va a venir como parámetro, que en este caso va a ser el marcador, que en este caso es tabla. Entonces va a buscar en el Word la etiqueta tabla, ¿ok? Por eso está aquí texto. Si lo encuentra, le va a reemplazar como vacío y se va a ejecutar. ¿Ok? Y así lo va a hacer por cada uno, ¿no?, de las etiquetas que nosotros hayamos definido. Luego hacemos un case para definir el tipo, ¿ok? Y para eso utilizamos los tipos que hemos definido aquí, ¿no? Si es tabla, gráfico o texto. Entonces, si es tabla, ¿ok?, seteamos en la variable de objeto tbl, instanciamos la hoja, ¿ok?, y buscamos el nombre del objeto. Acá está el object, nombre del objeto. ¿Y cuál es el objeto que estamos pasándolo como parámetro? Es tbl empleado, ¿no?, que viene a ser esta tabla de aquí. Entonces, una vez que eso suceda, lo que va a hacer es, le va a aplicar range para seleccionar toda la tabla, ¿ok?, y lo va a copiar. Entonces, esto va a estar como si fuese algo así, ¿no?, sombreado como si fuese una copia. Y luego va a ir al documento Word, ¿ok?, y lo va a pegar. Para esto recordemos que primero, como les dije, hizo toda la búsqueda, ¿no?, de lo que coincida con esa etiqueta, lo reemplazó, ¿no?, va a pasar esto, se reemplaza, y donde se va a encontrar el cursor, justamente aplica esta parte de aquí, ¿ok?, esta parte de aquí. Luego, aquí coloca, en este caso lo estamos colocando false, ¿no?, para no ponerle ningún formato. En este caso no vamos a tener, luego el segundo false no vamos a vincular
el Excel ni el Word, porque simplemente estamos trasladando, y luego vamos a mantener que estamos diciéndole que vamos a conservar las filas y columnas, ¿no?, en el formato de una tabla de Word. ¿Ok? Que es lo que estamos haciendo aquí. Luego viene ya la parte del gráfico, ¿no? El segundo case, que se va a ejecutar esta segunda línea de aquí. Viene el case, en este caso es un gráfico, ¿no? De igual manera utilizamos el objeto chartObject para llamar al nombre del objeto, que en este caso se llama gráfico-venta, ¿no? Entonces llega ese parámetro, selecciona el gráfico, toda la área del gráfico y lo copia. Y de igual manera, ¿no?, como hizo la parte primero, nuevamente llamó a este gráfico, buscó qué se llama gráfico, lo reemplazó, lo dejó en blanco, en vacío, ¿no? Se quedó el cursor en esa instancia y procede a hacer, ¿no?, el pegado especial. ¿Ok? Hace el pegado. Y para el texto, hace lo mismo. Busca los nombres, ¿ok?, lo que se llama nombre. Y en este caso, simplemente iguala al nombre del objeto. ¿Ok? Que vendrían a ser los parámetros que estamos pasando aquí, ¿no? Nombre y producto, ¿no? Caso contrario, ¿no?, si en caso hay algún parámetro que no hayamos definido, que no sea una tabla, un gráfico o un texto, ¿no?, nos va a salir el siguiente mensaje, ¿no?, que no sea reconocido ninguno de los formatos que nosotros estamos especificando. Entonces, una vez hecho esto, luego el proceso termina y empieza a cerrar los documentos abiertos, ¿no?, de cada uno hasta cerrarlo. Luego aquí le liberamos memoria, ¿no?, para no ocupar ningún espacio, y termina el proceso del recorrido, ¿no?, mostrándonos el mensaje de terminado. Bien, entonces vamos a pasar a probar el código. Vamos a cerrar esto aquí un momento, que es la plantilla. Vamos aquí a archivos, no hay ningún documento, ¿ok? Y vamos a proceder a ejecutar nuestro código. Ejecutamos aquí. El código se está ejecutando. Vamos a la carpeta. Y vemos que se empiezan a generar cada uno de los documentos en Word, ¿ok? Vamos a esperar aquí un momento mientras se van generando. Ya van 3. Cada documento se va generando de los empleados hasta llegar al documento número 8. ¿Okay? Son 8 documentos. Listo. Y una vez que el proceso termina, nos sale el mensaje de terminado. Aceptamos. Vamos a minimizar este momento. Entramos a la carpeta, por ejemplo, Ana Sofía. Abrimos el Word, ¿ok? Nos sale informe de venta. Acá está el nombre, Ana Sofía Ramírez, ¿no? ¿Qué productos ella tiene asignado? Laptop de alto rendimiento. Entonces, Ana Sofía, laptop de alto rendimiento. Entonces, aquí tenemos la tabla, ¿no?, donde se ha pegado la información. Y luego aquí tenemos la gráfica, que justamente era la que les decía, ¿no?, con la información de las ventas que ella haya realizado sobre el producto laptop de alto rendimiento, ¿no? El texto, como les conté al inicio, es genérico, así que para este efecto de pruebas lo hemos agregado, ¿ok? Vamos a cerrar el de Ana, vamos a agregar otro, el de Ricardo. Ricardo, él tiene el producto asignado teléfonos plegables. Buscamos aquí, Ricardo, a ver si es correcto, teléfonos plegables, sí. Vamos a la gráfica, acá está. Ventas realizadas del 2024, teléfonos plegables, ¿no? Y aquí tenemos toda la curva con las ventas realizadas del 2024 relacionados a ese producto. Cerramos, validamos uno más. Luis Fernando, aquí está, Luis Fernando, él tiene asignado consolas de videojuegos. Aquí revisamos en la tabla. Luis Fernando, consolas de videojuegos. Vamos a la gráfica, ¿y ven? Y ya lo tenemos generado, ¿ok?, con la gráfica de empleado. Bien, chicos, y de esta manera hemos podido enviar información almacenada en Excel y poder definir etiquetas en el documento Word para poder generar documentos por cada empleado o por cada producto que sea el caso. Bien, chicos, si desean el repositorio, chicos, pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde estamos compartiendo el drive de todos los proyectos que venimos trabajando, chicos. Igual les comento de que esta problemática nació en el grupo y justamente la idea es poder revisar todos los métodos de automatización de algún proceso que se requiera para poder consolidarlo y andar.